hoy es ir presentando 9 ejercicios muy simples para que puedan ser utilizados en cualquier equipo, sobre todo en la base de contraataque, especialmente de primera fase. Así que bueno, vamos a ir viendo estos ejercicios y espero que sean de utilidad. Para arrancar con lo más básico, digamos, bueno, esta es una competición entre arqueros, tratando de buscar precisión. Muchas veces lo podemos utilizar como primer ejercicio. Marcamos una zona con un cuadrado y la idea es justamente que, bueno, que el portero haga el lanzamiento y que llegue justamente a esta zona. Generalmente lo jugamos a 10 puntos. También como variante podemos hacer que sea validado este punto solamente si el atacante hace gol, como para ponerle también un poquito de presión al atacante. Así que bueno, la idea de este primer juego es justamente la precisión del arquero en esta primera situación de contraataque. Es algo muy simple, pero bueno, para arrancar va muy bien. Seguimos con los cuadrados y bueno, le agregamos a este trabajo que es muy clásico, que es el contraataque con el repliegue, con el extremo contrario que parte, ¿no? Muchas veces lo jugamos, obviamente sin las zonas, y lo que sucede es que el que lanza a veces se olvida de replegar y el arquero termina tirando muchas veces a mitad de cancha o a cualquier lado. Entonces mantener estos cuadrados nos puede servir también para que, a pesar de que si el atacante que tiene que replegar se olvida y no repliega en el momento justo, lo que podemos hacer también es justamente tener el cuadrado para exigirle al arquero que continúe a lanzar primera fase de calidad. Porque si no, al final, al no haber repliegue, bueno, como ya dijimos anteriormente, terminan haciendo pases a cualquier lado que no son tan reales. Otro ejercicio bastante simple. La idea acá que el defensor que está de azul esté observando hacia adelante. El atacante va a pasar al arquero y a partir de ese momento se va a desmarcar. La idea de este ejercicio también es que el portero pueda lanzar bajo presión, en el sentido de que tiene su atacante, pero hay un defensor por detrás que está muy cerca, que lo está corriendo. Los primeros ejercicios era un poquito más fácil, siempre hay un poquito más de espacio. En este tipo de ejercicio ya la presión aumenta. Bueno, este ejercicio empieza con los dos arqueros que tienen balón. Esto es muy importante para el inicio del movimiento. Después estos dos jugadores en el medio, bueno, hacen algún tipo de juego, nosotros lo llamamos el piedra, papel o tijera. El que gana puede ya salir en contraataque y esperar el lanzamiento de su portero. Y el que pierde, bueno, tiene que girar los conos para poder defender. Eso va a dar un pequeño espacio justamente para que se quede una ventaja y pueda ser un poquito más simple, digamos, de la recepción en esta primera fase. Acá en este caso vamos a crear una ventaja de velocidad. Ese primer atacante, bueno, va a pasar al arquero como vieron, va a correr a máxima velocidad. El defensor que está a mitad no puede arrancar hasta que ese atacante no pase mitad de cancha. Lo vamos a ir viendo, va a pasar al arquero, va a empezar a correr, obviamente va a tener una ventaja en velocidad porque el otro está parado. Y este defensor, que obviamente estuvo cerrando, va a ir a correr el contraataque por el otro lado de la misma manera. Va a tener esa ventaja en velocidad y vamos a tener ahí esa presión. En este caso, bueno, inicia con una situación de 2 contra 1 en ataque. El atacante que no tira es el encargado de replegar con los dos extremos. Ya en este caso empezamos también a combinar que si en la primera fase no puedo finalizar, tengo un compañero al lado que, bueno, que me puede hacer de apoyo. Ya en este caso, bueno, podemos ir trabajando en qué momento los extremos podrían partir el contraataque. Muchas veces muchos entrenadores, bueno, cuando el balón está saliendo de la mano del atacante empiezan a correr, o podemos esperar que cubran los rebotes. Bueno, cada entrenador, depende de su filosofía, va
poder dictaminar en qué momento quiere que sus extremos salgan. Así que bueno, es un ejercicio también muy simple, pero que nos puede ser de mucha utilidad. En este caso son 3 balones. El primero es una situación de 1 contra 0. El jugador que lanza después va a ser defensor. Para otra situación de 2 contra 1. Y este que está defendiendo va a hacer otra situación de primera fase y va a replegar el atacante que no ha lanzado. Lo vamos a ir viendo de nuevo. Primera situación, 1 contra 0. Obviamente también podríamos meter una línea en 12-13 metros para que el pase sea donde nosotros deseamos, ¿no? En la zona. Y a partir de acá el defensor va a correr de nuevo y el otro atacante lo va a tener que replegar. En este caso tenemos 2 atacantes, un defensor por detrás y uno por delante. La idea es tratar, aprovechar esa ventaja que tenemos de espacio, y una vez que se lanza, se cambian los roles. Los 2 defensores se van a convertir en atacantes y el atacante que no ha lanzado va a tener que replegar. Lo vemos de nuevo, pasa al arquero, tratan de aprovechar esa ventaja que tienen con el defensor que viene por detrás. Y a partir del lanzamiento, estos 2 defensores van a contraatacar para otra primera fase con un defensor con un atacante que va a replegar. El último ejercicio es el inicio a lo que sería otro video, ¿no? Estas primeras fases a partir de una defensa. Por lo cual acá se va a jugar una situación de 1 contra 1. Después voy a tener una pequeña ventaja de velocidad y vamos a terminar jugando 2 contra 1 junto al pivot. Este defensor que partió de mitad de cancha después va a partir en contraataque y el atacante que no ha lanzado el extremo o pivot va a tener que replegar. Lo vemos de vuelta. Pasa al punto de apoyo. Situación de 1 contra 1. Y una vuelta que viene el lanzamiento puede correr, tiene ventaja de velocidad, puede lanzar o jugar con un pivot que se está desmarcando, y a partir de acá el defensor va a salir de nuevo en contraataque y el atacante va a tener que replegar. Bueno, estos eran ejercicios muy simples. Como siempre, tratamos de aportar cosas que se puedan utilizar en diferentes categorías, ¿no? Para que pueda ser un poco más útil para todas las personas que miran el video. Así que bueno, nos vemos en la próxima y espero que sean de utilidad estos ejercicios.